Bueno, muy buenas noches. Tengan todos y todas. Hoy es 2 de octubre de 2024. Estamos dando inicio a la segunda tanda de nuestro ciclo de cine y conversa, política y fascismo. Estamos dando inicio a esta segunda tanda y estamos continuándolo al mismo tiempo. Esta ya es la primera de esta tanda, pero es la quinta película ya que proyectamos. Acabamos de ver una película de 1976 de Hungría, El Quinto Sello, eh, basada en un libro, en una novela homónima de 1963 de Ferenc Santa. Este, y bueno, es una película que no por casualidad dialoga, ¿no?, con algunas de las películas que ya hemos visto previamente. Ya vamos a estar hablando de eso. Saludo eh, a Manuel, que nos acompaña hoy como interlocutor. Eh, Esta es una película que transcurre en Budapest, como queda más o menos claro en la película, ¿no? En algún momento entre octubre de 1944 y marzo del 45, son los últimos meses de la guerra. Sabemos que es en ese momento porque está gobernando en ese momento Hungría, el partido de la Cruz Flechada, y el, digamos, líder, el presidente eh, de Hungría en ese momento es Ferenc Szálasi, eh, un tipo filonazi apoyado por los nazis, un régimen apoyado por los nazis. De hecho, ellos se instalan en el poder en octubre del 44, en buena medida con apoyo nazi. Ahí se produce un golpe de Estado donde interviene directamente eh, el régimen nazi, es decir, Alemania, la Alemania de Hitler, y bueno, toman el poder, ¿no? En ese momento, ahí, o sea, como ya comentaba, es como ya Alemania viene de retirada, ¿no? Este, en el, y comienzan varios países, varios gobiernos de Europa a sacar sus cuentas, ¿no? Y quienes están gobernando en ese momento en Hungría, entiendo, me disculpan la imprecisión histórica, entiendo que en un primer momento, eh, digamos, se apoyaron en Alemania o apoyaron a Alemania, pero ya en ese momento están considerando capitular, ¿no? O sea, negociar con la Unión Soviética. Los alemanes se enteran y bueno, ocurre lo que ocurre en octubre del 44 y digamos, asume el poder este partido de la Cruz Flechada, que era, ya lo hemos dicho, un partido nazi, y bueno, cometieron cantidades de crímenes. De hecho, según leí, deportaron a unas 80.000 personas judías a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz. La película que acabamos de ver en este ciclo tiene que ver justamente con Zona de Interés de Jonathan Glazer, tiene que ver con, bueno, con parte de lo que pasaba en este campo de concentración. Bueno, esta es una película que lo que nos plantea, o digamos, lo que nos pone en escena es a cuatro amigos que se reúnen regularmente en un bar. El dueño del bar, el cantinero, digamos, es uno de los personajes principales. Hay un vendedor de libros, hay un carpintero y está el relojero, ¿no? Esos son los personajes. Eventualmente, comenzando la película, se incorpora un fotógrafo artístico, un hombre que viene del frente de guerra, que está herido en una pierna, eh, y bueno, se incorpora, digamos, a la dinámica, a la tertulia, y en algún momento se plantea eh, la pregunta, ¿no? Eh, que lo hace el relojero, les plantea a los demás la pregunta,
¿qué? ¿Cómo se puede? Como un dilema o algo Ajá, así. exactamente, como una suerte de dilema en estos términos, ¿no? Bueno, tienes 5 minutos para decidir. En 5 minutos te vas a morir y vas a reencarnar o bien en la figura, lo dicen ahí con otros nombres, o bien en la figura del amo, ¿no? Del tirano, o bien en la figura del siervo, del esclavo, ¿no? El esclavo, bueno, es decir, si resucitas en la figura del esclavo, estás sujeto a toda clase de privaciones y de humillaciones y de, y de peligros. O sea, estás sujeto a vivir una vida de esclavo, pero en el peor de los términos, ¿no? Es decir, están en peligro eh, tu mujer, tus hijos, o sea, tu vida toda, ¿no? Pero bueno, vas a tener la ventaja, eh, pensando como piensa un esclavo, de estar, vas a tener la conciencia tranquila porque sabes que nunca vas a cometer los crímenes que comete el amo, el tirano, ¿no? Y si resucitas como tirano, bueno, vas a ser por supuesto el victimario, ¿no? Pero vas a tener la ventaja de que no vas a tener problemas de conciencia, ¿no? Porque el tirano, en este caso, lo plantean de dos formas distintas mientras se está como discutiendo sobre el dilema, ¿no? Eh, por una parte dice, no siente culpa porque él se rige por la moral de la época y según la moral de la época, bueno, eso no, digamos, no son actuaciones eh, condenables, pero hay otra parte, un par de momentos durante el diálogo donde expresamente se plantea, no, simplemente él no tiene conciencia. O sea, tú si eres el tirano no vas a tener, simplemente no vas a tener problemas de conciencia, ¿no? Esa es la gran ventaja. Eh, pero previo a eso, o más o menos, digamos, sí, tanto previo a la pregunta como en otras ocasiones, pero sobre todo previamente, estoy tratando de hacer memoria. Ya la cuestión de, o sea, la película nos plantea de entrada, pero claro, son como las conversaciones que un grupo de amigos cualquiera puede tener en un bar, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es, son conversaciones sobre asuntos muy cotidianos, ¿no? De la cotidianidad. Claro, por supuesto, de la cotidianidad bajo un régimen de terror, ¿no? Que es este régimen fascista de Salas y del Partido de la Cruz Flechada, ¿no? Pero hay varias referencias a la cuestión que creo que es lo central de la película, hay varias referencias en la conversación sobre decidir, sobre el poder decidir, ¿no? De hecho, hay una parte donde uno de los personajes dice, la vida solamente tiene sentido si uno tiene derecho a decidir, ¿no? Hay otra parte, viste, que hay una parte donde se plantean a modo de chanza, ¿tú qué elegirías entre un pedazo de ternera o comer alcachofa, ¿no? Obviamente todo el mundo elegiría la ternera. Y entonces, pero la cosa es que va escalando hasta que se presenta el dilema del amo y el esclavo, ¿no? De cómo reencarnar, de reencarnar como bajo la figura del amo o como amo o como esclavo, ¿no? Y también, antes del dilema, se deja deslizar en 2 o 3 oportunidades la cuestión de la conciencia, ¿no? Esta cosa de, bueno, no, estos tipos que están mandando gente a la guerra y mira todo lo que le ocurre, bueno, lo que le ocurre a cualquier ser humano en el frente de guerra, ¿no? Todo lo que está expuesto, hay que tener graves problemas de conciencia para mandar a la gente así, sin importarles nada, ¿no? Eh, bueno, lo cierto del caso es que la película no tendría sentido si no sucede de esa manera. El caso es que en general se lo toman bastante en serio, ¿no? Salvo el relojero, aparentemente. Eh, bueno, no queda claro que todos se lo tomen realmente en serio, pero vamos a ver en el transcurso, o sea, una vez que salen del bar, ¿no? Vamos a ver que cada quien lo asume a su manera. Solamente uno, antes de salir, solamente uno de ellos dice que él preferiría ser el esclavo,
reencarnar como esclavo, que es el fotógrafo, que se indigna mucho cuando se da cuenta de que el relojero, pero en general todos, o en general ninguno, le cree la respuesta, ¿no? Porque este, ellos asumen algo así como que, bueno, si aplicando un término, digamos, más contemporáneo. Sí, claro, por supuesto, si vamos a ser políticamente incorrectos, todo el mundo va a decir que no quiere ser tirano. Pero a la hora de la chiquita, uno por supuesto que prefiere ser el victimario a ser la víctima, ¿no? Bueno, se plantean cada uno de los personajes a su manera el dilema, y lo dramático es que, bueno, básicamente por distintas circunstancias y a partir de determinados razonamientos, cada quien desde su posición concluyen que no, hermano, no se puede ser, no pueden ser el esclavo, pues, ¿no? O sea que si me lo vas a poner así, en una situación, un límite de esa naturaleza, yo prefiero ser tirano. Ahora, lo impresionante, Manuel, o sea, que es una cosa que uno se pregunta, más allá de que es una ficción, obviamente, ¿no? Eh, la pregunta que uno o entre otras preguntas, una de las que a uno le asalta es, pero ¿por qué los interpela tanto ese dilema? O sea, ¿por qué no lo despachan, no? O sea, digamos, a partir de un cierto cinismo, ¿no? Y yo creo que es un dilema que los interpela mucho precisamente por la realidad en la que están sumidos, ¿no? Ellos son, lo voy a leer, tú te metes en el Instituto Nacional de Cine de Hungría y entonces revisas como la recensión de la película y es más o menos larga, está bastante completa, me gustó mucho esa reseña de esta página. Bueno, esta es una película que es considerada un clásico total, una de las películas más importantes del cine húngaro. Y dicen, el quinto sello plantea la siguiente pregunta. ¿Son capaces las personas comunes, aquellas que no nacieron para ser héroes rebeldes que luchan contra el sistema, que hacen todo lo posible por sobrevivir a la opresión, perdón, en silencio, en la sombra, de preservar su posición moral cuando su vida está en juego? Y la respuesta de Soltán Fabri, no habíamos dicho, es una película de Soltán Fabri, es optimista. Ni siquiera aquellos que pensarían que elegirían la vida pueden verse comprometidos, ¿no? Luego, efectivamente, su vida, ellos terminan como eligiendo la vida, es decir, o mejor dicho, vivir una vida, oye, no una vida de esclavo, ¿no? Entonces, si me lo pones así, yo prefiero ser el tirano, prefiero ser el amo, ¿no? Pero bueno, determinada, o sea, queda también, aunque no es una escena, es decir, no queda explícito, pero bueno, es bastante claro que el fotógrafo los delata, ¿no? Sí, sí, está explícito porque le dice que el fotógrafo fue para allá Ciertamente, y le dijo es verdad, que lo habían dice, gritado que eran asesinos. es correcto, es correcto. Pero no se los dicen a ellos, Ah, no, ¿no? ellos no. Creo que no se los dicen a ellos. No, ellos no saben por qué están ahí. Ellos nunca saben por qué están ahí. Bueno, de hecho, ese es uno de los propósitos de los tipos, ¿no? De los carceleros. Eh, bueno, el fotógrafo los delata, él se siente sumamente, como ya lo comentaba, se siente sumamente indignado porque no le creen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde cita ese pasaje de la Biblia, del Apocalipsis, el quinto sello y los que tienen que sacrificarse y tal. Y bueno, pero los que van a pagar las consecuencias de la delación, obviamente, son las personas que son delatadas, que son estos cuatro amigos, ¿no? Pero decía, me lo salté, que, o sea, por eso leía el extracto de la recensión en esta página del Instituto Nacional de Cine de Hungría, que es un dilema que los interpela a tal punto porque, bueno, lo que están es interrogándose sobre la manera como ellos están llevando la vida, ¿no? En bueno, un clima, en una dictadura, pues, en medio de una dictadura facha. De hecho, bueno, hay, digamos, escenas muy dramáticas hay una escena particularmente, que es la escena donde están persiguiendo a alguien en la calle. Este, Claramente le están disparando, el cantinero se levanta, pasa la llave,
de inmediato la persona que está siendo perseguida trata de entrar y no puede porque lo dejan a su suerte, pues, ¿no? Y por supuesto lo asesinan. Bueno, yo creo que es eso. Son 4 amigos que hablan sobre la libertad de decidir, sobre los problemas de conciencia que deben tener los que mandan a seres humanos a la guerra, a hacer la guerra, y sin embargo tienen graves conflictos morales respecto de la manera como ellos están llevando la situación, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, el vendedor de libros se va a donde el amante, el cantinero sube a conversar con su mujer, es también muy fuerte como se refiere a este hombre que saben que se acaban de llevar al vecino, ¿no? Y entonces, mire, hay que abrirle una cuenta a su esposa. ¿Cómo que una cuenta y tal? Dice, no, hay que abrirle una cuenta porque se llevaron a su esposo, ¿no? Ese señor seguramente está metido en problemas, se no va a aparecer más. Y entonces, bueno, si es que llegan los soviéticos, vamos a quedar bien, porque bueno, porque apoyamos a... Se sabe, esa cosa como ese claroscuro moral, ¿no? De quienes no se quieren meter en problemas. Bueno, al mismo tiempo queda claro que él tiene que pagarle a uno de los comisarios fascistas, algo así, para que lo dejen tranquilo y tal. Todas esas concesiones que el hombre común y corriente y la mujer comunes y corrientes tienen que hacer los silencios que deben guardar, ¿no? Es decir, ese nivel de complicidad, ¿no? Que el hombre y la mujer comunes establecen con un régimen dictatorial, ¿no? Y que, bueno, llegado o planteado un dilema de esta naturaleza puede resultar realmente intolerable, ¿no? Luego, eso por una parte, ¿no? O sea, que es lo que me parece, por supuesto, es como el centro de la película, ¿no? Y luego está el diálogo ¿cómo se llama? Del jefe de la cárcel, del carcelero mayor, vamos a decirlo así, ¿no? Porque los demás son sus subordinados, que viste que tiene, o sea, el eco que hace respecto de, bueno, además son películas son muy contemporáneas, ¿no? Sí. Con Bergerus Sí. del séptimo sello, del séptimo sello no, perdón. Del huevo de la serpiente. Del huevo de la serpiente. El séptimo sello también es de Bergman. Este es el quinto sello. Bergerus del huevo de la serpiente, ¿no? Que hablaba, yo lo noté por ahí, ¿vale? Oye, porque es que la similitud con las palabras es muy impresionante, ¿no? Bergerus en el huevo de la serpiente dice, refiriéndose a la gente común y corriente, son incapaces de una revolución, están muy humillados, temerosos, oprimidos. Y este tipo dice casi exactamente lo mismo, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Ajá, ¿cuál es el diálogo que tiene allí digamos, este jefe de la seguridad, digamos, el jefe de los policías, se me fue la palabra, con sus subordinados? Tú no haces absolutamente nada con... O sea, el enemigo no es la gente común y corriente. Perdón, el enemigo no son los subversivos. Ese no es el enemigo real. Ese es un puñado de gente, la gente que se levanta, que se revela. El enemigo real, o sea, de quien realmente hay que cuidarse, es de la gente que no se mete nunca en ningún problema. A esa gente tú lo que tienes que hacer es degradarla. Hay una parte donde dice textualmente, solo la gente con dignidad puede iniciar una rebelión. Entonces la clave consiste en que la gente no tenga dignidad, ¿no? Que la gente pierda su orgullo, que la gente se odie a sí misma, ¿no? Y bueno, trata a la gente como despreciables, cobardes, es decir, o hacer que la gente se convierta en gente despreciable, cobarde. Antes de eso ha dicho, bueno, se queja, ¿no? De todo con lo que tiene que lidiar. Esta es la época de las masas repugnantes, que es eso de huelgas, manifestaciones, ¿no? Uno tiene que estar lidiando con huelgas, manifestaciones. Y bueno, el momento culmen de la película, ¿no? Esto es este ejercicio que estamos haciendo acá.
Hay que recordarlo, Manuel, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esto es un ejercicio, esto no es digamos, un análisis de unos tipos que saben mucho de cine, nosotros no somos críticos de cine y nos sentamos aquí todos los miércoles a discutir sobre películas porque nos parece un ejercicio fascinante, aunque puede llegar a serlo. A nosotros lo que nos interesa es Venezuela hoy. Eso es lo que realmente nos importa, ¿no? Es decir, tratar de construir, identificar herramientas para pensar lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y, bueno, específicamente hacer un análisis o adelantar un análisis respecto a este fenómeno del fascismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí comenzamos eso. Uno comienza como a identificar todas estas cosas, pero lo que iba a decir, además de lo que acabo de decir, es que este es un ejercicio que aquí hacemos asumiendo que ya la gente vio la película. Es una película que se las recomendamos ampliamente. Se puede conseguir en YouTube, se puede conseguir en Ocarru, es decir, ahí se consigue bastante fácilmente, se puede ver en línea. La recomendamos de verdad. Eh, bueno, llega el momento el momento culmen, ¿no? En el que eso, el jefe de los policías convence al otro, ¿no? Al que es más muchacho, tú no, después de que le da este discurso, ¿no? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, tú tienes que matarles el alma, no físicamente. Tú tienes que, o sea, tu objetivo es infundirles tal terror, o mejor dicho, infundirles terror, apalearlos y tal, pero que se vayan a su casa. Y, y que ese terror se transmita como se transmite un virus, ¿no? Ese es realmente el objetivo, y que sientan eso, que no sean, que no se sientan personas dignas, que no se sientan personas con orgullo, o sea, que no sean personas con capacidad de rebelarse. Eso es realmente lo que garantiza el orden, ¿no? Esta es digamos, la lógica de funcionamiento del fascismo, ¿no? Entonces, bueno, está la imagen esa, es una película plagada de simbolismos, ¿no? No hemos dicho una sola palabra sobre el Bosco hasta ahora, pero bueno, hay una relación bastante explícita con el jardín de las... ¿Cómo que? Delicia. El jardín de las delicias del Bosco, cuadro muy, muy famoso del 1500, algo así. Pero bueno, no nos vamos a meter con, más o menos quedamos en que no nos íbamos a meter con la cosa simbólica porque hay muchas pistas simbólicas, eso quedaría para otro tipo de conversación, la música, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, está esta imagen de un combatiente de la resistencia que está siendo torturado, entonces como esa imagen como del tipo que está siendo, del ser humano que está siendo como sacrificado, una figura ahí medio crística, ¿no? Y entonces les plantea, bueno, ustedes simplemente tienen que darle un par de bofetadas a este hombre que además va a morir y están libres. Y los tipos que han dicho, no, yo prefiero mil veces ser el esclavo, perdón, yo prefiero ser el amo y no ser el esclavo, bueno, resulta que los tipos no pueden hacerlo. O sea, puestos en esa situación límite, no pueden transigir digamos, con el fascismo o con su lógica y se niegan a golpear menos el relojero, o sea, el que ha planteado el dilema, pero ya a estas alturas de la película sabemos que detrás de su aire de cinismo y de, ¿sabes? Como el tipo que no le importa nada, resulta que el tipo nada más y nada menos está escondiendo un montón de niños judíos en su casa, de manera que lo que está en juego ahí no es su vida nada más, ¿no? O sea, es una situación realmente complicada. Bueno, el final, hermano, o sea, las escenas finales son verdaderamente, me parecen, es como de las cosas más impresionantes que yo he visto en cine, ¿no? Las bombas cayendo, tal, que son los soviéticos que están bombardeando eh, Budapest. Bueno, yo haría esa introducción, Manuel. Eso me parece que es una película o sea, resumiendo para darte la palabra, me parece que es una película que plantea no solamente, o sea, me parece que retrata, ilustra de una manera realmente admirable la médula, ¿no? La sustancia, la lógica fascista, sino el tipo de dilemas al que se ve enfrentado el ciudadano común o la ciudadana común, el hombre y la mujer comunes, cuando tiene que lidiar con gobernantes de esta naturaleza, ¿no? O
sea, creo que no es una, ¿sabes? No es de esas películas que te dejan una moraleja, no. Es realmente un conflicto moral con lo que se tienen que enfrentar. O sea, me parece que está muy bien elaborada eso que tú llamas el dilema. O sea, me parece que el dilema o la manera como se plantea y se trabaja, la manera como los personajes se problematizan el dilema, me parece que es magistral. Me parece que está muy, muy bien hecho. Manuel. Bueno, listo, vamos a ver si yo tenía como varias cosas para conversar, sobre todo, o para leer a partir de la... Manuela Suárez Reverón. A partir de la cuestión. Primero, bueno, me llamaba la atención cómo hay esa metáfora inicial o puesta en situación inicial, que es cómo vale lo mismo 1,5 kilos de lomo de ternera que una obra de Jerónimo Bosch. Sí. O sea, hay una situación en la cual la degradación de la situación, la degradación del ser humano es tal, o de la situación humana, que hasta el arte perdió como valor. El arte vale lo que pueda valer. Y además todos tienen un modo de vida relacionado con cosas, ¿no? Está el relojero, que plantea ese dilema, y por lo tanto es una figura que tiene cierta densidad, o sea, no son cualquier... Sí. Está el vendedor de libros, que es el otro, que es un vendedor ambulante de libros, el artista que llega, el fotógrafo y demás, que marcan como esas figuras de la personalidad que están ahí. Pero lo primero que pensaba era eso, bueno, cómo se desaparece, cómo pierde sentido la belleza, cómo pierde sentido por la cuestión, bueno, de la carne, de la comida que está en escasez, etcétera, y tú puedes llegar a cambiar un cuadro de Jerónimo Bosch por 1,5 kilos de ternera. Sí. Y es como una puesta en situación, ¿no? De la condición de degradación en la que se encuentran los personajes. Hay una clara, yo diría por supuesto que toda la película está atravesada por una clara exploración, como casi todas las que hemos visto, la zona de interés y demás, como una clara exploración sobre la naturaleza humana, claro. Cosas sobre las que me interesa como mirar ahí algunas cosas críticamente, pero diría eso, primero una exploración sobre la cuestión de la naturaleza humana, que se da a partir de este dilema, a partir de la idea del, bueno, ponerlo uno ante ese dilema, que pone ante el dilema al espectador. Yo creo que el espectador rápidamente se siente involucrado en el dilema y se hace la pregunta, claro. Se hace la pregunta personal de, bueno, ¿qué elegiría si tuviera que elegir? Y evidentemente uno se imagina una situación en la cual la mayoría diría hacia afuera, bueno, elijo el esclavo para quedar bien, y en el fondo... Parte de lo que les decía el relojero es que era una pregunta que no es una pregunta para que la respondas a los demás, es una pregunta para que te la respondas a ti mismo y que lo resuelvas contigo mismo. Por eso los atormenta a los que los atormenta. El dilema como un dilema interior, ¿no? Si en el fondo, pese a que lo público sería elegir el esclavo, en el fondo hay una cosa de preservación, no solo de la vida, sino de preservación de ciertas condiciones en las cuales ellos apuestan a decir, en la intimidad, bueno, elegiríamos cada uno de ellos al tirano, ¿no? Y entonces atraviesa ese dilema, que es un dilema sobre la naturaleza humana en el fondo, también sobre la condición humana, sobre la condición en la que se ponen al extremo a los ciudadanos que viven en condiciones como esta, al final, en el que tienes que en el fondo estar eligiendo permanentemente en qué lugar estás o cómo mantienes la vida. Y por ahí pasa uno a pensar cómo se estructuran las formas de dominación que están insertas en el fascismo, pero que no son inherentes exclusivamente al fascismo. Uno piensa, bueno, hemos vuelto y hemos dado vuelta a lo largo de estas películas sobre las características generales que tiene el fascismo, siempre pensando las similitudes, cómo es posible el fascismo hoy y demás. Pero bueno, no, el fascismo es un tipo específico de tiranía que requeriría seguramente pensar, bueno, tiene un contenido programático, ideológico, universalista en torno a la raza, etc. Hay como un conjunto de cosas, pero se alimenta de una forma y desarrolla, en el fondo, unas tecnologías del poder que son propias de cualquier forma autoritaria y que pueden pervivir no todas las formas clásicas del fascismo en el sentido de estos contenidos que tienen que ver con programas eugenésicos y demás, pero sí conviven las formas de tecnología del poder, la forma como el poder
de los estados, el poder de las formas autoritarias trabaja sobre los cuerpos y trabaja sobre la dignidad, trabaja sobre la población, trabaja alrededor del miedo. El uso de la prisión, pensaba, bueno, hay esa idea de tecnología del poder que la trabaja Foucault, etcétera, de cómo las cárceles modernas surgen en la modernidad como una forma de disciplinamiento, de control sobre los cuerpos, de control sobre las poblaciones. El nazismo y el fascismo en general hace un desarrollo de eso, hace como un avance de esas tecnologías del poder, pero esas tecnologías del poder persisten. Esas tecnologías del poder, que son las tecnologías de destruir la dignidad del ser humano a través de la privación de su libertad, pero no solo la privación de su libertad, sino la privación de su libertad en función de destruir la dignidad del ser humano, de convertir al ser humano en alguien que se odia a sí mismo, existe en las tecnologías del poder de las formas autoritarias. Y la prisión, que juega como o tiene ese sentido, que es arrestar a la gente, someter a la gente a tratos crueles, indignos y demás, uno lo puede extrapolar de algún modo y pensar, bueno, hasta qué punto en las sociedades autoritarias no está toda la sociedad presa también, presa y puesta a disposición de las tecnologías del poder, puestas a disposición de esta tecnología de la dignidad, porque estás constantemente obligando a la sociedad a estar ante ese dilema, a odiarse a sí misma por tener que escoger callar, a odiarse a sí misma por tener que escoger mirar a otro lado, por tener que escoger sobrevivir, por tener que escoger incluso someterse a ese poder, trabajar para él, etcétera, hacer cosas que te involucran directamente, que te someten directamente a esas formas autoritarias mientras sabes que están pasando cosas terribles y entonces te empiezas a odiar a ti mismo. Complementándote nada más, lo que le dice el cantinero a su mujer cuando están conversando. ¿Y si estos tipos siguen en el poder? Ajá. ¿No? ¿Y si los soviéticos no llegan nunca y estos tipos siguen en el poder? Claro, sí, o sea, esa situación que uno dice, bueno, la situación extrema está dentro de la prisión, de cómo se piensan en estas, y lo piensan, es decir, cómo dentro de las formas del Estado en general, porque probablemente no son exclusivas de lo que uno puede imaginarse como un autoritarismo desnudo, sino que existen en las formas del Estado moderno en general, porque las formas de la cárcel, no sé, pues, fuera de la cárcel noruega, qué sé yo, que uno ve esas imágenes que tienen jardincito y demás, la cárcel es un lugar terrible en la mayoría del mundo, y en los lugares de nuestro sur global, pues bastante más. Pero esa situación, digamos, de la prisión, uno piensa, esa cuestión es, o pensaba en esto que decía de, bueno, cómo se traslada esa situación de la prisión, esa destrucción de la dignidad que te pone ante el hecho de tener que escoger y tener que enfrentarte permanentemente a dilemas morales, se traslada a la estructura de la sociedad. Y tú obligas a la sociedad permanentemente, a los miembros de la sociedad, a decidir ignorar, a decidir callar, a decidir tener miedo, a decidir que escuchas que se llevan a un vecino o que escuchas a que se llevan a un amigo, etc. Y por miedo tener que callar y tener que convivir permanentemente con eso. Correcto. Tener que vivir con ese odio hacia ti mismo que te puede generar saber que está ocurriendo algo terrible y estás ignorándolo o te sientes imposibilitado de actuar porque actuar te pone en riesgo y actuar supone poner en peligro tu vida y demás. Y frente a eso está desarrollada esa tecnología, o en la película se ve claramente, como se han visto en otras que hemos planteado, toda esta cosa de cómo se estructuran esas tecnologías del poder, cómo se destruye la dignidad de una persona, cómo se somete a una persona al punto de que se odia a sí mismo, porque él lo decía, si tú metes a alguien en la cárcel y haces que te odie, pero bueno, tarde o temprano sale de la cárcel y se puede rebelar, claro. Y puede seguir teniendo la dignidad, además ahora te odia con razones. Exactamente. Pero no, sácalo de la cárcel, pero sácalo de la cárcel odiándose a sí mismo, que enfoque su odio no en el poder o no en la tiranía, sino que enfoque ese odio en sí mismo. Y que ese odio enfocado en sí mismo lo deje inhabilitado para actuar. Exactamente. Entonces ahí hay como una cuestión que me parece muy profunda, muy interesante en ese sentido, muy interesante trasladarla también a eso, hacia un dilema que trasciende a lo carcelario, trasciende una sociedad presa de eso. Y en ese sentido pienso también cómo, bueno, estas películas surgen en las fechas posteriores, 20 años, 15 años luego del fin de la guerra, y están en buena medida muy atravesadas por lo que esas sociedades estaban haciendo con eso, porque eso ocurre y después de que pasan
de que cae el nazismo, de que termine el fascismo, o de que puedan llegar a terminar las formas autoritarias en otras sociedades. Uno puede pensar la sociedad chilena, la sociedad argentina, las sociedades que vivieron dictadura, o las sociedades de la guerra civil centroamericana, etcétera, que pasaron cosas horribles. ¿Qué pasa en esas sociedades después? ¿Cómo se pregunta las sociedades? Las preguntas que se hacen las sociedades, cómo manejan la culpa, cómo manejan el que la mayoría de la población haya mirado a otro lado, el que la mayoría de la población haya permitido que esas cosas pasaran, y hay todo un proceso de revisión de eso, de revisión de ese trauma, de revisión de esa culpa generalizada, que está en esa lectura europea sobre el fascismo, como una lectura que pasa por revisar todo eso que les ocurrió. Y yo creo, en ese sentido, me parecía importante pensar, cuando veía la película, en cómo vemos estas películas, también desde otros lugares. O sea, cómo las vemos en el sentido de lo que ellos estaban atravesando y revisándose, cómo revisamos hoy en día estas películas, porque uno puede tender, el riesgo, creo yo, que uno puede tender a sentir cuando las ve, además si las ve cíclicamente, que lo que ocurrió es un asunto que pareciera la salida europea, por eso me lo pregunto como un asunto. La salida europea fue por una vía como, bueno, hay algo en la naturaleza humana que nos llevó a que esto pasara. Y eso es una forma que ellos tienen de un poco a lo mejor resolver su dilema, de decir, bueno, lo que pasó fue que el fascismo y el nazismo exponenciaron una dimensión oscura del ser humano. Y por ahí tú te sientes como, bueno, es que la gente es así, parte de la naturaleza humana responde a esto, y yo diría que, y eso pues es una vía, no sé si peligrosa, pero es una vía que también te conduce al cinismo, que te puede conducir a una lectura masiva que degrada la propia condición humana, en la que terminas, cuando terminas las películas te sientes como, bueno, la humanidad también es eso, la humanidad tiene esa dimensión oscura, todos de nosotros. Y eso es una respuesta que probablemente es una respuesta europea. Es una respuesta europea a su dilema de por qué no nos rebelamos, de por qué nos permitimos que pasara esto, y tú encuentras en una respuesta y decir, bueno, hay algo de la naturaleza humana que se exponenció aquí. Los nazis lo que hicieron fue sacar lo peor del ser humano, que es una vía que conduce profundamente al pesimismo, y frente a la cual yo diría, bueno, hay que mirar estas películas con esos matices de entender que en buena medida es la respuesta a su dilema. Porque la cuestión de los nazis, por ejemplo, es que Europa ha convertido también su drama en un drama universal. Es la humanidad la que sufrió aquí. Es la humanidad la que pasó por esto. Y no necesariamente, porque así como ellos no se sienten, intentar no trasladarnos nosotros la culpa por la que ellos atravesaron, en la medida en que, bueno, ellos no se sienten culpables por los genocidios colonialistas ni otras cosas, y no lo asumen como un dilema de la humanidad. Claro. Y adjudican sí a la humanidad, bueno, las culpas sobre los nazis, y son problemas de la humanidad. Y todas las presentaciones narrativas, cinematográficas, literarias, etcétera, sobreabundan sobre esa idea, sobreabundan sobre la idea de esto le pasó a la humanidad. Y dice cosas sobre la humanidad. Y yo diría que seguramente sí, pero además de que sí, habría que poner advertencias sobre esa... sobre no necesariamente, bueno, a lo mejor la humanidad, claro, a lo mejor la humanidad no es todo esto, eso lo pasaron ustedes, lo hicieron ustedes con sus líderes, con unas condiciones, etcétera, no necesariamente toda la humanidad. Digo, como para salir de lo que es el lugar común de la interpretación. Porque ese tono pesimista que lo está presente en la mayoría de estas películas, lo pone a uno a volver sobre el dilema. Porque yo me quedaba pensando y decía, bueno, pero uno también puede rebelarse frente al dilema. Que era la situación de, bueno, pero ya no me pongas en este dilema porque hay otras opciones. Claro. Que en algún momento al día siguiente uno de ellos vuelve y le dice, bueno, hay otras formas de ser malo y hay otras formas de ser esclavo que no son necesariamente estas. Porque me pones ante un dilema en el cual o solo puedo ser este tirano que no tiene conciencia de nada, o solo puedo ser este esclavo que sigue siendo esclavo, que solo puede ser esclavo, y la única salvación que le queda es dormir tranquilo porque él no es el tirano. Y ya. Entonces, uno podría voltear la mesa y decir, no me obligues a ponerme sobre un dilema donde hay otras opciones, donde puede haber la opción de que no la hemos visto retratada, por lo menos en las películas que hemos visto, y que llama la atención. Yo estoy haciendo una generalización de la ignorancia, a lo mejor alguien que sea especialista en eso dice, no, hay no sé cuántas películas, pero las clásicas que hemos pensado son películas donde la resistencia frente al fascismo no está presente. La resistencia frente a las tiranías, etc. No, yo sí creo que eso es un problema nuestro. Sí, creo que por eso lo digo, a lo mejor tenemos que buscarlo. Un problema de selección, pero en esos grandes universal, que uno los busca en listas, etc.,
no hay mucho retrato de las formas de resistencia que pueden tener que ver precisamente con esto. Uno lo lanza hipotéticamente y alguien para la discusión. A lo mejor pasa justo por cómo ellos resolvieron su conflicto. Sí. No por potenciar, bueno, aquí hubo gente que se resistió, hubo gente que dijo que no, hubo rebeliones, hubo intentos de rebelarse contra Hitler, lo mismo la resistencia francesa de la ocupación. En Michael Ron está. Y los franceses creo que sí tienen un poco más como de resolver, aunque ellos pasaron por su proceso también, porque fueron, bueno, no solo tienen su tema de que los invadieron con bastante facilidad, sí, digamos así. Y tienen entonces toda su discusión también, pero han intentado construir... Tienen a su bichi. Y han intentado construir algunos relatos de cómo fue la resistencia silenciosa, etc. Pero ahí yo diría poner intentar darle la vuelta al dilema, decir, bueno, el dilema es un falso dilema en la medida en que es un dilema que sirve para una discusión, pero que supone un aplanamiento donde no hay, bueno, el esclavo que se rebela o no van a decir el tirano que tiene culpa, pero sí por lo menos esa tercera opción de no quiero escoger ser entre el esclavo que sigue siendo esclavo pero duerme tranquilo porque no es el tirano o el tirano que no tiene conciencia. Pues hay otras opciones que poner sobre la mesa. Pero además de eso sí diría que sí hay otros mensajes en la película que no son necesariamente tan pesimistas, en el sentido de que, por supuesto, la condición principal del dilema no se podía cumplir, porque cuando ellos los obligan a darle 2 cachetadas al tipo, ellos sí tienen conciencia. Claro. Y ahí es donde aparece la cosa. Ellos sí saben que van a tener que dormir mañana y que van a tener que salir de ahí con la conciencia de su acción. ¿Qué es lo que dice la Entonces, claro, el tirano no es un tirano, ellos no van a poder ser nunca el tirano sin conciencia si hacen lo que tienen que hacer. Ellos siempre van a tener conciencia. Y siempre va a haber la mala conciencia de haber actuado. Entonces, puesto ante la situación límite, todos los que dijeron que sí, incluso uno, bueno, casi se le va encima el cantinero, intenta una acción... y él, por otro lado, ciertamente el relojero tiene algo más por lo que luchar y está luchando, es como una figura que sí está ahí, como bueno, el tipo está haciendo una cosa que probablemente tiene que ver con estas formas de resistencia mucho más silenciosas, como esas que se han retratado en la Francia ocupada, que eran redes de clandestinidad. Habían algunos de ellos que sí formaban parte de resistencias armadas y demás, pero bueno, te abunda sobre eso, sobre esa situación de que, bueno, finalmente la conciencia existe y la tienes, no vas a poder estar, por lo menos en este momento, en la posibilidad de ser el tirano sin conciencia, porque ya no lo eres, de todas maneras. A fin de cuentas, lo mejor, yo pensaba ahí ayer que creo que es de la Odisea de los Giles, esa escena que Ricardo Darín le dice al otro que los hijos de puta no saben que son hijos de puta y se ven. Entonces, no es que llegan y se ven que hijos de puta soy. No hay esa conciencia de la maldad, porque si no probablemente no lo fueran. Es decir, que llega un punto de la perversidad donde esa perversidad solo es posible si tú no tienes, ya sobrepasaste cualquier límite de la conciencia. Pero ahí sí creo, en ese sentido, bueno, ya pensaba cuando las veía, así, bueno, ¿cómo mirar estas películas sin sobrecargarse necesariamente de una situación que puede que sea inherente a cómo los europeos estaban resolviendo su situación, por la que efectivamente pasaron, que fue, bueno, ¿qué hacemos ahora con una sociedad donde permitimos que pasara todo esto y empezamos a descubrir los horrores generalizados? Y plantear las terceras opciones también. Es decir, así como cuando yo hacía el comentario sobre la serpiente, decía lo mismo, aquí falta algo. Que falta, bueno, el que no permite, el que ve que las cosas están pasando y se empieza a organizar para evitarlo, el que no se calla, etc. O sea, hay como un tercer factor sobre el que volver que intentaría romper como ese dilema. No necesariamente en la sociedad general se dio esto. Sin embargo, sí, o sea, creo que identifícame la lógica del fascismo, pero identifícame también la lógica de la resistencia al fascismo. Que existió y que fue aplastada, etcétera, pero a lo mejor fue aplastada también por unas condiciones materiales, bueno, de poderío, etcétera. Hay como otra, no porque no resguardara a la gente posibilidades o que no hayan existido formas de rebelión y que no haya permanecido ahí en el fondo algo de eso. Pero sí creo que igual esa idea de la tecnología del poder y esa idea de cómo el poder de la tiranía funciona sobre la base de la destrucción de la dignidad, no solamente de aquellos que están presos, sino de toda la sociedad, puesta ante la situación de tener que decidir si calla y permite que las cosas pasen o hace algo para evitarlo, me parece que tiene una potencia importante para mirar cosas contemporáneas. Es decir, para mirar cosas contemporáneas de hasta qué punto, bueno, cómo vamos a vivir con nosotros mismos en la medida en que permitamos que ocurran cosas terribles, sepamos que esas cosas terribles están ocurriendo y no hagamos nada al respecto.
Y ahí hay una cosa que me parece interesante, más allá que la película en sí misma, cinematográficamente es maravillosa, la forma como se plantean los temas, pero sí en ese punto decía, bueno, hemos visto 5 películas, vamos a seguir viendo otra, cómo evitar caer en una dimensión que primero sobredimensiona esas cuestiones de la naturaleza humana, que a lo mejor, bueno, primero yo no creo que exista tal cosa como la naturaleza humana, hay dimensiones de lo humano que son históricas, sociales, etcétera, una cosa, y está la maldad y otras situaciones. Pero esa escapar de, bueno, vamos a pensar que lo que pasó pasó porque hay algo oscuro en el ser humano, a lo mejor oculta otras cosas también. Solo que hay algo oculto, oscuro en el ser humano y eso oscuro en el ser humano fue sobredimensionado, etcétera. Si te lleva un callejón sin salida de decir, bueno, es que el ser humano es así y esas cosas pasan porque el ser humano, bueno, te conduce a un lugar equivocado, diría yo. Y a una trampa de no pensar, bueno, hay otra naturaleza del ser humano que se puede llegar a imponer sobre esa, también otra dimensión de lo humano que se puede llegar a imponer sobre esa y que una lectura reiterada en estos tonos que suelen ser bastante pesimistas en general puede conducir hacia allá. Entonces ahí como me quedaba pensando, bueno, cómo eludir eso, intentar ubicar un poco en el contexto de cómo Europa intentó resolver su conflicto moral, ético, sí, que no es el nuestro, no es el conflicto ético y moral de la humanidad, el conflicto ético y moral de una determinada cuerpo civilizacional que dice cosas sobre la humanidad en general, pero no tenemos todos por qué cargar la espada ni la cruz de una culpa al que no necesariamente nos pertenece, aunque sí nos llame a reflexionar sobre otras cosas, en la medida en que intentemos poner sobre el tapete potencias emancipadoras también, y no todo un tono pesimista. Pero eso me parece como... Pero viste que, no, sí es muy interesante, pero viste que aquí, pensando en lo que tú reflexionas, viste que quienes articulan discursos sobre la naturaleza humana en las películas que hemos visto, son como los villanos, ¿no? Sí, sí. Verguerus, el carcelero, Verguerus en el huevo de la serpiente, sí. El carcelero en el quinto sello. ¿Cuál fue la otra que vimos? Ahorita la recordé y lo ubiqué. Bueno, me parece que, como te comentaba, te interrumpía, en el fascismo ordinario me parece que sí hay una problematización general. Buenísimo que comenzamos con esa, ¿no? Sí. Porque sí hay como una problematización. Hay gente que se rebeló, esto no siempre fue así. Fíjate que cuando habla digamos, de lo humano, esas escenas bellísimas, ¿no? De la Alemania contemporánea, de la Unión Soviética contemporánea, la gente va a exámenes, se lleva los zapatos viejos, mira cómo la gente se ama, ¿no? O sea, se presenta como otra cosa. Entonces, sí, eso es un dato, ¿no? Ese es un dato, o sea, que los que se lanzan esos discursos pesimistas sobre la condición humana son los villanos, ¿no? O sea, que tienen al final, como tú bien dices, una visión absolutamente plana de lo que es la humanidad. Y mecánica de qué es lo que puedo aprovechar. Aquí hay algo sobre lo que puedo moldear para trabajar. Exactamente. Pero que al final, Manuel, tiene que ver con la modernidad y también con la forma como la psicología trabajaba en el siglo XX, porque hay detrás de eso siempre como una visión positivista de lo psicológico igual. Claro, es decir, digamos, la humanidad lo paga el precio, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de millones de víctimas, pero al final no prevalece el fascismo, ¿no? Claro. Es decir, tú puedes decir, bueno, está lo que... Jonathan Glazer, claro, obvio. Sí. Jonathan Glazer que decía, ¿no? Su discurso de aceptación del premio tal, que decía, no, hermano, o sea, no, yo no puedo hacer esta película y no venir a recibir un premio aquí, no lo de Gaza. Sí. O sea, el fascismo no es una cosa... Esto no es una película de lo que pasó, esto es una película de las amenazas reales y tal. Bueno, que es una cosa en la que hemos insistido mucho. Y lo otro que tú decías, que era lo que yo dejaba para el final, porque es lo que me parece, eso es no lo central de la película, sino, digamos, lo central del análisis. Y es justamente lo que tú comentabas. El dilema de si quieres ser esclavo y amo es un falso dilema. Sí. O sea, eso es lo primero, eso, digamos, fue una de las cosas, por eso me gustó tanto la primera vez que la vi. O sea, no... O sea, lo impresionante es cómo estos tipos... Claro, por supuesto que la película no es tan
La película luego te va a demostrar, como ya dijimos, ambos, bueno, que para los tipos tampoco era tan claro, ¿no? Que ellos elegirían, bueno, de hecho no lo eligen, Sí, sí. es una situación límite. Se lo problematizan y tal, y al final no eligen ser el tirano. Hay uno que le da un desmayo y todo, no Sí, puede. bueno, que como dice la recensión del Instituto Nacional de Cine de Hungría, este tipo, Soltán Fabri, termina siendo un optimista, ¿no? A pesar de que lo presenta en términos tan crudos, ¿no? Pero ese es el punto. O sea, hay un tipo que tienen guindado ahí y que ya que están torturando. Bueno, el mismo tipo que ellos escuchan. ¿Cómo es que dice uno de ellos sarcásticamente? Chale, ese no se arrepintió, No. ¿no? Es decir, hay gente que se revela, Sí, ¿no? sí, sí. Y el problema, o sea, si tú tienes que hacer que la gente se odie a sí misma y que no tenga dignidad para que no se revele, obviamente el problema es que la gente se revela. Claro. Obviamente ese sí es el peligro principal, Sí, sí. ¿no? Y que al O final, sea, bueno, de 4, 3, uno solo, por una razón superior. por una, Que es la vida de otros y que porque uno. es la vida de otros que está en juego, exactamente. O sea, porque es un tipo que ya se reveló. Que yo pensaría, yo no sé si es una situación hipotética que se me ocurrió en el momento o algo que he leído en otra situación. Que el que está ahí guindado los puede absolver de su culpa también. Sí. Así como, bueno, hagan lo que quieran, que yo sé que tal. Sí. Porque tengo la impresión de haber leído una situación como similar a esa, en donde hay ese gesto de Bueno, tú sabes que hagan yo, lo que tienen que hacer porque al final, bueno, de hecho la son mirada que él le liberados. da, de hecho eso era lo que yo me estaba esperando la primera vez que la vi. O sea, lo golpea, lo abraza, hay como una situación, sí, Ajá, exactamente, algo así, una cosa como del sacrificio y la absolución, ¿no? sí, Pero bueno, insisto, el, vuelvo sobre algo de los que decía sobre esto que decía uno de los personajes. La vida solamente tiene sentido si uno tiene derecho a decidir. Ajá. La cosa es en qué términos tú te planteas la materia sobre la que vas a decidir. Si tú tienes que decidir entre la peña y el esclavo, no estás decidiendo nada. O sea, tú estás decidiendo entre dos opciones nada más. O sea, la vida solamente tiene sentido si tú, digamos, defines los términos en que lo vas a decidir. ¿No? claro. En la que los términos en los que vas a decidir sobre tu vida. Y entonces tú puedes decidir, ¿sabes cómo es la cosa? No me calo tu falso dilema. Yo no voy a ser ni amo, ni voy a ser tampoco el esclavo. Exacto. No tengo por qué estar transigiendo con tiranos. Es decir, si tengo que hacerlo, porque los tiranos existen, está bien, pero en algún momento me revelo. O sea, lo que no voy a aceptar nunca es la Claro. esclavitud, Sí, sí. a pesar de que, bueno, de que tenga eso, pues tenga que lidiar con... yo creo que ese es o sea, como el ejemplo que nos dejan estos tipos, Sí. o sea, pagan con su vida, no, Además que no te es no someterse. suficiente en ese dilema, la idea del esclavo, que bueno, no es suficiente con eso. Es decir, para la humanidad no es suficiente con no ser solamente el tirano. Claro. Hay un momento en el que, bueno, no me calo todo lo que me estás haciendo, no te basta Claro. como, bueno, pero es que no soy yo el que lo hace, eso no es suficiente. Exactamente. No basta con solo saber que no eres tú y duermes tranquilo porque, bueno, Porque, ajá, me tienes hicieron tu- todas estas cosas horribles, pero no soy yo el que las hace. Ajá, exactamente. No es suficiente. Exactamente. O sea, ¿qué clase de vida es esa? ¿No? O sea, es una vida miserable. Bueno, que por eso, precisamente por lo que ellos se problematizan la cosa, ¿no? Claro. Y este tipo dice, ¿y si estos tipos siguen en el poder? ¿No? Mejor no ser esclavo y convenir con ellos y pagarle al tipo y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, nada. Creo que ha sido, muchísimas gracias, Manuel. Creo que ha sido No, un buenísimo. un tremendo ejercicio. La semana que viene tenemos una jornada particular, bueno, Héctor Escola. Porque así se llama la película, ¿no? No solo Sí. porque la jornada... Exactamente, va a ser una jornada particular porque vamos a ver una jornada, chamo, eso tenemos que editarlo, un chiste muy malo. Es Héctor Escola, que es un maravilloso, director italiano maravilloso, además es Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. Y Sofía Loren en esa película se revela de una manera hermosísima. Hay un gesto ahí de rebelión que es el que protagoniza a ella, que es bastante hermoso. Así que los invitamos a ver la película. Este video va a estar publicado unos cuantos días antes
del próximo miércoles. Así que, bueno, seguimos en este ejercicio sobre analizando esta cuestión del fascismo. Muchísimas gracias. Buenas noches.